Buenos días, queridos amigos y amigas. Retomamos el día de hoy esta reflexión, este estudio que venimos adelantando desde el año anterior relacionado con el libro de Santiago, estudiando la palabra de Dios. Frente a este tiempo que hemos invertido en nuestro crecimiento espiritual, vamos ya sobre la recta final del libro de Santiago. Son 5 capítulos, 5. Y de los 5 ya vamos en el cuarto. Es decir, ya, como decían los abuelos, vemos tierra recta. Ya estamos sobre el final de nuestro recorrido. El año próximo anterior veíamos que uno de los grandes problemas, una de las tremendas dificultades que se nos presentaban como hijos de Dios era esa costumbre de la mundanalidad. Vivimos total, absoluta, taxativa e indefectiblemente impregnados de las costumbres, los planteamientos, la sabiduría del mundo. Vivimos de una manera muy mundanal. Y como esto se convierte en un tema álgido para el creyente, para el cristiano, veíamos con estos planteamientos de Santiago 4. Bueno, entonces, pues, ¿y para dónde cogemos? ¿Y qué hacemos? ¿Mm? Este capítulo cuarto nos plantea el solucionario, el recetario para salir de esta mundanalidad y acercarnos de una manera más sólida a la espiritualidad en Cristo. Aquí es un punto bastante delicado, porque si nos fijamos bien, precisamente con ese planteamiento cae el palo y mata al hombre. ¿Por qué? Porque ninguna parte de la Biblia dice que el proceso es fácil. Lo que sí dice es que el proceso es simple, simple. Recuerda los planteamientos por allá de esos filósofos antiguos, Horacio, Julio César, Hiparco. ¿Recuerdan? Simplicidad. Y la Biblia, coherentemente, de estos filósofos con la palabra de Dios, es simple. La Biblia, a manera de recuento, de reconexión con lo que veníamos hablando en el año anterior, nos establece que hay tres pasos que tienen 10 elementos. No se confunda. Lea la Biblia. 3 pasos, 10 elementos. Entonces me tocan 3.33 elementos. No. Ojo, 3 pasos. ¿Cuáles son esos 3 pasos que nos da la Biblia para apartarnos de la mundanalidad y acercarnos a la espiritualidad de Dios? Muy sencillo. Paso número 1, reconocer que somos mundanos. Paso número 2, abandonar ese comportamiento mundano. Paso número 3, humillarnos ante Dios. Simple, simple, elemental. Paso número 1, reconocer que somos mundanos. Paso número 2, abandonar esos comportamientos mundanos. Paso número 3, humillarnos ante Dios. Simple, 3 pasos. Y para poder dar esos 3 pasos, necesitamos 10 elementos. ¿Cuáles son esos 10 elementos que eran los que veníamos retomando en el año próximo anterior? Que es precisamente este tiempo de hoy el que dedicamos a hacer esa reconexión.
O sea, como volvemos, ¿dónde fue que quedamos? Ah, ¿y dónde fue que quedamos el año? Ah, ya, aquí nos vamos a empalmar nuevamente con él. Esos 10 pasos que hay que dar, esos 10 elementos, perdón, esos 10 elementos que hay que desarrollar para dar esos 3 pasos, paradójicamente, están en imperativo, es decir, haga, ejecute, no están por si querés, no están allí por si a usted le parece, no están allí para que usted diga, a ver, vos qué pensás. No, la Biblia establece estos 10 elementos de una manera imperativa, o sea, haga o haga, pero haga. Y esos 10 elementos que nos dan en imperativo son, si me permiten leerlos, muy sencillos, no quiere decir fácil, ojo, someteos, resistid, acercaos, limpiaos, purificaos, afligidos, lamentaos, llorad, convertirse y humillaos. Allí están. Entonces, este tema que vamos retomando en la reunión del día de hoy y que es a manera de recorderis, a manera de retomar, de reconectar, pretende es precisamente analizar de una manera muy coherente qué dice la palabra de Dios frente a estos 10 elementos que nos permitirán dar los 3 pasos. Repito, los 3 pasos son reconocer que somos mundanos, segundo, abandonar esas costumbres mundanas y tercero, humillarnos ante Dios. 3 pasos, 10 elementos. Entonces, ¿dónde encontramos esto? En la Biblia, es que eso suena muy bonito, pero eso no está en la Biblia. ¿Ah, no? Le invito, apunte. ¿Qué libro estamos estudiando? Santiago. Listo. ¿En qué capítulo vamos? Son 5. Vamos en el cuarto. Listo. Entonces, Santiago 4, del versículo 7a al versículo 10. Allí encuentra esos 3 pasos y esos 10 elementos. Simple, simple. Búscalo. Santiago 4, capítulo 4, versículos 7a al 10. ¿Y dónde está Santiago? Tranquilo, ahí en la Biblia lo encuentra. Ahí está entre Génesis y Apocalipsis, ahí lo encuentra con seguridad. Génesis y Apocalipsis, ahí lo encuentra. Está en la parte final de la Biblia, antecitos de Apocalipsis, antecitos de las 3 epístolas de Juan. Ahí por los lados de Pedro, de Hebreos, por ahí lo encuentra. ¿Listo? Nada de nervios, al final lo encuentra. ¿Listo? ¿Qué es lo que ocurre? Que todos estos 10 elementos lo que nos permiten recibir y tener es la gracia de Dios. Eso como con qué se come, eso para qué sirve, para qué sirve la gracia de Dios, ¿ah? ¿Para qué sirve? No. Muy sencillo. La gracia de Dios no nos exime, no nos exime de la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios, pero la hace posible. La gracia de Dios hace posible que seamos capaces con la responsabilidad de ser hijos de Dios. ¿Lo ve? La gracia de Dios nos faculta, nos catapulta, nos impulsa para ser capaces de dar el estándar de hijos de Dios. Ahora sí, eso no es la gracia de Dios. Entonces, dando estos 3 pasos con estos 10 elementos, usted lo que adquiere es la gracia de Dios. ¿Y para qué sirve la gracia de Dios? Sencillo, para
facultarlo y ser capaz de cumplir con los requisitos, con el estándar de ser llamado hijo de Dios. Importante o muy importante, vital diría yo. ¿Me hago entender la trascendencia de todo esto? Ahora bien, ¿dónde encontramos en la Biblia? Porque es que eso sonaría como, esa es la opinión suya, yo no pienso eso. Estamos en un país libre, puede pensar lo que quiera, pero la Biblia es tan clara en esto, en este mensaje, en este planteamiento de que es que la gracia nos capacita, nos faculta, le da sentido a la responsabilidad de ser hijos de Dios. Lo encontramos en la epístola de Pablo al pueblo, a la iglesia de Filipo, los filipenses, allí en Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13, claramente está establecido para que sirva esa gracia. Apunte, Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Pero no hay sino uno. No, 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 también está en primera epístola de Pablo al pueblo de Corinto. 1 Corintios, allí lo encuentra también, capítulo 15, versículo 10. Entonces, mire que se va armando una coherencia, una hilaridad en las cosas que le permite entender el mensaje de la Biblia para sus hijos. Ahora bien, la Biblia, lo hemos dicho en este ministerio muchas veces, no se lee. La Biblia no se lee. ¿Cómo? El sacrílego. No, la Biblia no se lee. La Biblia se estudia. Escudriñad las escrituras. Está allí escrito en la Biblia, en el libro de Zacarías. Escudriñad las escrituras. Y en el Evangelio también está. Escudriñad las escrituras porque os parece que en ella encontrar la vida eterna. En ella encontrar sabiduría que viene de lo alto. Ahora bien, estudiar la Biblia como se estudia el álgebra de Baldor, correcto, o la trigonometría de Baldor, le digo, no, hermano, perdí el año. Por ahí no es. Porque es que la Biblia no es un texto académico. La Biblia es la palabra de Dios. Es el pan de vida. Es el camino, es el derrotero, es el manual de la vida. Luego no puedo estudiar a ver si le dio o no la respuesta. Para estudiar la Biblia es necesario hacerlo bajo la guía y la presencia del Espíritu Santo. No hay Espíritu Santo, la verdad, tal vez esté perdiendo el tiempo desde el punto de vista espiritual. La Biblia no es un I Ching. La Biblia no es un libro de conjuros como lo he escuchado por ahí. La Biblia no es un recetario de palabras mágicas para obtener beneficios. La Biblia es la palabra de Dios y es viva. Entonces ayer escuchaba yo en un programa científico que decía el interlocutor, ¿cómo hacemos para creer en unos mensajes que vienen por la tradición verbalmente de unos a otros? Y lo primero que yo pensaba es, este señor está haciendo un tremendo alarde de su ignorancia y desconocimiento. ¿A usted qué le dijo que la Biblia escribió así? O sea, estudia un poquito más. Tema que tratamos ampliamente en el seminario que dictamos hace algunos años sobre los tipos de Biblia, los tipos de Biblias que hay, el porqué de los nombres, las diferencias, etcétera, etcétera. Entonces, la Biblia es palabra de Dios. Ahora bien, si entendemos que la gracia nos capacita, nos faculta, nos catapulta, le da sentido a la responsabilidad de ser hijos de Dios, que esto lo hacemos con 10 elementos a través de dar 3 pasos, empecemos a desarrollar esos 10 elementos para poder entender cómo dar los 3 pasos. Que les recuerdo son reconocer que somos mundanos, abandonar el comportamiento mundano y humillarnos ante Dios. El primero de esos elementos, recordemos que es la sumisión. Y esa sumisión eh, es un imperativo que establece allí Santiago 4:7,
Cuando dice someteos a Dios, someteos a Dios. No es someterse a cualquier cosa, no es someteos y punto suspensivo, no, someteos a Dios. Ahora bien, de estar sometidos a Dios se derivan todas las otras. Si usted conscientemente, voluntariamente, no se somete a Dios, sino que usted cuestiona la autoridad de Dios y prefiere sus criterios a los criterios de Dios, ahí sí como los memes, bueno, hombre, pues, ¿para qué está estudiando la palabra de Dios? Si la Biblia dice someteos a Dios y usted está sometiendo a su juicio el sometimiento a Dios, ya perdió el año, pues, ¿para qué vamos, papá? Aquí no hay nada que hacer. Llórelo. O sea, ahora bien, hay que entender que la sumisión no quiere decir sometimiento pasivo a Dios. No quiere decir sometimiento obligado a Dios. No quiere decir sometimiento impuesto. Eso no es someterse a Dios. Someterse a Dios es yo me someto voluntariamente a Dios. Yo, por amor a Dios, me someto a Él. Por la omnipotencia, omnisciencia, inmutabilidad de Dios, me someto a Dios. Ese es el sometimiento del que habla la Biblia. No es el sometimiento de me someto a la fuerza. No, 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 nunca. Y eso lo tenemos claramente explicado a través del segundo elemento, que es la resistencia. ¿Por qué? Por un planteamiento muy sencillo que hace no solamente Santiago, Pedro también lo hace. Allí en una, creo que es en la primera epístola de Pedro, también lo dice, ¿sí? Someteos a Dios, resistid al diablo. Ahora bien, esa resistencia, que es el segundo elemento, es clara. Y como decía el mayordomo de la finca de mi abogado, a la visconversa. Eso quiere decir que si usted no se somete a Dios, se somete al diablo y a la visconversa. Si usted resiste a Dios, se somete al diablo. Por eso la instrucción es muy clara y es tan taxativa. Someteos a Dios y resistid al diablo. Muchas veces pensamos es que yo hago lo que quiera, es que es mi voluntad. Eh, Hombre, bíblicamente yo veo el fenómeno muy distinto. ¿Sabe por qué? Porque la voluntad que usted sigue no es tu voluntad. La voluntad que el ser humano sigue es o la voluntad de Dios o la voluntad del diablo. Usted lo que tiene es la capacidad, la facultad de decidir por dónde se va. ¿Ve la diferencia? Se llama libre albedrío. El libre albedrío es la capacidad de decidir qué va a hacer, pero nunca es su voluntad. ¿Es la voluntad de Dios o es la voluntad del diablo? Ah, pero la Biblia dice que ni una hoja se mueve si no es la voluntad de Dios. Corrección, eso no lo dice la Biblia. Eso está en el libro de Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra, capítulo 5. Allí es donde dice que no se mueve una hoja si no es la voluntad de Dios. Dios es todopoderoso, pero una cosa es la voluntad de Dios y otra cosa es la voluntad del diablo. El hombre elige cuál de las dos voluntades sigue. Entonces, cuando se muere un niño de cáncer, ¿esa es la voluntad de Dios? Oh, no, no. Cuando un país destruye a otro a través de una guerra, ¿la voluntad de Dios? Oh, no. No, no, no. Esa no es la voluntad de Dios. ¿Me hago entender? Entonces, ojo con esto. Usted decide qué es lo que hace
Y eso viene amarrado a lo que tantas veces hemos explicado en este seminario, en esta congregación, que es el proceso de sinapsis, es decir, cómo se generan los pensamientos, cómo se generan las ideas y qué es lo que pasa cuando usted esos pensamientos los baja al corazón. ¿Ok? Entonces, ojo, desde el proceso de sinapsis, desde los pensamientos que le llegan, usted tiene que resistir al diablo. No deje que sus pensamientos lo dominen. Ayer hablaba con alguien y me decía, tú eres lo que comes. Y yo le dije, no, no soy lo que como. Eso sería válido si fuera solamente cuerpo. Pero si uno va a hablar con un psicólogo, el psicólogo le dice a uno, tú eres lo que piensas. Y le digo, no, no soy lo que pienso. Eso sería muy válido si yo fuera solamente alma, si fuera solo pensamiento, pero no. Eso me recuerda cuando una vez me caí y pensé que me había quebrado el peroné, pero no. El punto es muy sencillo. ¿Qué es lo que usted está pensando? Sus pensamientos normalmente son alimentados por lo que usted percibe a través de los sentidos en el mundo, que ve, que oye. Entonces, ojo, ojo, la estrategia del diablo es permitirnos, de alguna manera, el odio, el rencor, los celos, la intriga, la corrupción, la pudredumbre. Es permitirnos a nosotros mismos decidir seguir eso, celos, contiendas, rencores, fiestas, rumbas, contenciones, envidias, celos, rivalidades, amargura, codicia, etcétera, etcétera. Esa es la estrategia del diablo. Cuando usted hace eso, no resiste al diablo, resiste a Dios y abre sus puertas al diablo. Cuando resistimos al diablo, abrimos las puertas a Dios. Cuando resistimos a Dios, abrimos las puertas al diablo. Y esa es nuestra decisión sensata. Ojo, ojo con eso. Tercer elemento, elemento número uno, repetimos, sumisión, sométase a Dios. Elemento número dos, resistencia, resista al diablo, acérquese a Dios. Y ese acercamiento a Dios no es un acercamiento físico, obviamente, es un acercamiento espiritual. Huid del diablo, dice la palabra de Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Resistid al diablo y huirá de vosotros. No dice resistir al diablo y el diablo se va a hacer a un ladito. No dice resistir al diablo y el diablo se quedará inmutable. No, resistir al diablo y huirá. Normalmente cuando huimos salimos es despavoridos, salimos es en polvorosa. Eso es huir. Resistir al diablo y huirá de vosotros. Otra de esas frases que encuentra uno por ahí con la gente es que la Biblia dice, uno puede tener los pájaros volando sobre la cabeza, pero hay que evitar que hagan nido en ella. La Biblia dice, no, 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 no. La Biblia no dice eso, eso lo dijo Martín Lutero. Ojo, no puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mí, lo que sí puedo evitar es que hagan nido en mi cabeza. ¿Ok? Entonces, ojo con eso. Estudie la Biblia, a ver si de pronto le coge dos o tres cositas, ¿no? El tercer elemento, el tercer elemento que se plantea es el acercamiento a Dios. Totalmente de la mano, íntimamente vinculado al elemento anterior, que es la resistencia, resistidos al diablo. Ahora bien, acercaos. ¿A quién me acerco? A Dios. Ojo, ¿cómo me acerco a Dios? Yo le hablo a Dios, me acerco a Dios a través de la oración. Dios me habla, se acerca a mí a través de su palabra. Y he ahí.
la fascinación de la Biblia. Es un libro vivo, es un libro dinámico, es un libro que nos mantiene a lo largo de la vida. ¿Comprende? Entonces, ese tercer elemento, que es el acercamiento, es acercarnos a Dios, es orar a Dios, es escudriñar y estudiar su palabra bajo la guía del Espíritu Santo. Me estoy acercando espiritualmente a Dios. ¿Lo ve? Ahora bien, hay gente que no coge una Biblia pues ni para acuñar una mesa. Es muy común ver las familias tradicionales que en la sala tienen la Biblia abierta en el Salmo 91. Toda la Biblia es blanca, salvo el Salmo 91, donde están las páginas amarillas ya de lo viejas, de lo curtidas, de lo mugrosas. Y la Biblia no es un adorno, la Biblia no es una porcelana, la Biblia hay que estudiarla en oración bajo la guía del Espíritu Santo. Ahora bien, ese acercamiento que vemos allí en Santiago 4:8, donde nos da una instrucción clara y nos dice, acercaos a Dios, ¿sí? Acercaos a Dios es lo opuesto a aceptar al diablo. Acercaos a Dios es el sinónimo de resistir al diablo. Lo acabamos de ver en la exposición del segundo elemento, la resistencia. Ahora bien, cuando decidimos a través de nuestro libre albedrío apartarnos del diablo, necesariamente nos refugiamos en Dios. Cuando nos refugiamos en Dios, desechamos las obras del diablo, las obras de las tinieblas en nuestra vida. Las desechamos, la basura, las desechamos. Miren el proceso que tan lindo. Me aparto del diablo, eso quiere decir que me refugio en Dios, desecho las obras de las tinieblas, nos vestimos de la armadura de Dios, de la armadura de luz, Gálatas 5, creo que es lo que está en Gálatas 5, no me acuerdo. Renunciamos, sí, cuando nos acercamos a Dios, renunciamos deliberadamente a la sabiduría del mundo, a la sabiduría de la mundanalidad, y empezamos a recibir la sabiduría de lo alto, la sabiduría de Dios. Ve todo el proceso. Este proceso lo encontramos claramente allí en Romanos 13. Romanos 13:2, si mal no estoy. En Romanos 13 se establece todo este proceso. Resisto al diablo, me refugio en Dios, desechamos las obras de las tinieblas, nos vestimos de la armadura de luz, de la armadura de Dios. Renunciamos a la sabiduría terrenal y recibimos la sabiduría que viene de lo alto. ¡Wow! Tremendo. El problema que vivimos actualmente, el problema bajo el que muchos cristianos se mueven, es que quieren manejar la sabiduría del mundo y la sabiduría que viene de lo alto. Y allí cae el palo y mata al hombre. No pueden convivir juntas. Es como tratar de mezclar aceite de oliva con agua. Nunca se van a mezclar. Son cosas distintas. Son cosas separadas. Son alimentos insolubles. Y el ser humano, en su infinita estupidez, en una orgía inusitada de neuronas, lo que hace es tratar de vivir una vida cristiana con la sabiduría del mundo. O vivir y apegarse al mundo con la sabiduría divina, la que viene de lo alto. Y no es posible.
Eso no se puede. ¿Y usted de dónde sacó que no se podía? Ese es el mundo. Eh, lo saqué de la Biblia. Apunte, apunte. Zacarías 1:3, Malaquías 3:7, Isaías 55:7, Oseas 12:6. Ahí la Biblia le dice que eso no es compatible, que no se puede, que no podemos convivir con ambas. Como decía una amiga mía, o todos en la cama o bajamos el colchón. No podemos convivir con ambas cosas. Son mutuamente excluyentes. ¿Lo ven? Ahora sí. Entonces, hay que ponerse pálido con esto. Ojo, ojo. ¿Sí lo ven? Entonces, usted no puede pretender vivir una vida como hijo de Dios con la sabiduría del mundo. Ni puede vivir en el mundo, acoplado al mundo, bajo la sabiduría que viene de lo alto. Esa contradicción le genera conflicto espiritual y el conflicto espiritual le genera frustración. Ahora entiende por qué el mundo anda como anda. El cuarto elemento, que es el que habla de limpiar, dice allí en Santiago 4:8, igualmente en Santiago 4:8 lo dice, limpiad vuestras manos. Cuando yo vengo untado de pecado y de la sabiduría del mundo, estoy untado, estoy contaminado de la sabiduría del mundo. Tengo que limpiar, la palabra lo llama las manos, pero realmente es un simbolismo para decirnos, límpiese usted totalmente, limpie sus manos de esa sabiduría del mundo. ¿Qué pasa? Que si vuelve a tocar la sabiduría del mundo, vuelve y se ensucia, vuelve y se contamina. Por eso el quinto elemento es purificar. Es como cuando un médico va a hacer una cirugía, lo primero que hace es lavarse las manos para quitarse todo el mugre, la contaminación. Después, ¿qué hace? Las purifica. ¿Con qué? Con alcohol o con un gel antibacterial para matar todo lo que quede, para poder operar. Ah, o sea que no basta con limpiarse las manos. No, no basta con limpiarse las manos. Pero es el primer paso. Si usted tiene las manos sucias de barro, de pantano, por más gel que se eche, no va a quedar limpio. Primero hay que lavarlas, retirar los sobretamaños, retirar todo ese barro y ese pantano que tiene. Y después, ahí sí, échese el gel y purifíquese. Vamos a dejar por hoy en el cuarto elemento, que es la limpiar las manos. ¿Sí? Primer elemento, la sumisión. Segundo elemento, la resistencia. Tercer elemento, el acercamiento. Cuarto elemento, la limpieza. Limpiados. Mis muy queridos, ánimo, fuerza. No paren de escribirle a Dios. No paren de acercarse al Padre Celestial. No paren de escudriñar las Escrituras y de recibir la sabiduría que viene de lo alto. Si el Señor nos lo permite, nos vemos el próximo martes para que continuemos con el estudio bíblico y la reflexión en el libro de Eclesiastés. Que el Señor les guarde. Chao.